Tomás, aquí en Singapur le dedicamos el 90% de las reuniones, del tiempo de las reuniones de gabinete, para ver qué va a pasar con Singapur cuando China y la India terminen por emerger. ¿Cómo le vamos a hacer para que no nos saquen de la jugada? ¿Ustedes en México en qué están pensando? Yo guardé un prudente silencio. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera reuniones de gabinete. Y creo que el tema en aquel entonces que nos llevaba a todos los mexicanos era el precio de ciertas toallas para la casa de quién sabe quién. Es decir, este es el nivel del debate en nuestro país. Mientras que todas las economías del mundo están viendo cómo se insertan de mejor manera en este fenómeno de la globalización, que querámoslo o no, ya está ahí presente, nosotros seguimos discutiendo, perdón por la expresión, tarugadas. Deberíamos estar viendo qué vamos a hacer. En el caso de Pemex, a ver, ¿por qué no nos ponemos como meta que en 5 años Pemex deje de contribuir con el 66% con el que está contribuyendo y contribuya con el 32% que debería de contribuir una empresa de clase mundial como Pemex? En esos 5 años, a lo mejor deberíamos de formar 3 fondos con lo que deje de darle Hacienda. El primer fondo, muy importante, para la reinversión en Pemex, para la exploración, para encontrar más petróleo, para el mantenimiento, sí, para el mantenimiento de las plantas. El segundo gran fondo, bueno, para contribuir con la Hacienda Pública Federal. Y un tercer gran fondo, que podría, según cálculos, alcanzar hasta 20,000 millones de dólares anuales para constituir empresas públicas de capital mixto para el sector de la infraestructura, para el sector energético. Eso representaría como 3 puntos adicionales de la inversión pública de este país, que nos da por sí mismo una tasa cercana al crecimiento que necesitamos para la generación de empleo en México sin depender de la economía de Estados Unidos. Tomás, una cosa muy importante, hablando de las grandes tarugadas que deberían ser temas centrales en nuestro país. Y uno que tú conoces muy bien y que me puedes revelar cosas. La seguridad. Problema serio. El crimen organizado. Fíjate, dice Presidencia de la República, hay matazones en el país, hay ajustes de cuentas, porque el crimen organizado, el narco, está reaccionando a nuestros operativos y a nuestro trabajo. Tú conoces bien el fenómeno porque eres de uno de los estados que más padece este asunto. ¿Es verdad lo que dice Presidencia de la República? ¿Es una reacción del trabajo de la PGR, todas las matazones que estamos viendo? Ahí te va. Fíjate bien, Víctor. En Tamaulipas, que es de donde yo orgullosamente provengo, por Tamaulipas pasa el 50% del comercio de México con Estados Unidos y con Canadá. Sí. Lo que para nosotros es nuestra fortaleza. Lo que ha generado que Tamaulipas tenga el 4º lugar a nivel nacional en generación de empleo, que el producto de Tamaulipas siempre esté creciendo por encima de la media nacional, que hayamos generado uno de cada 6 empleos formales en Tamaulipas se generaron en los últimos 6 años. Toda esta fortaleza que tiene Tamaulipas, que le hayamos invertido recursos estatales a las carreteras, a las carreteras federales para modernizar las vías de comunicación en Tamaulipas. Todo este esfuerzo que hacemos los tamaulipecos palidece cuando estamos en la nota roja todos los días con el problema de la seguridad provocado no por crímenes del fuero común. En Tamaulipas no hay secuestros, en Tamaulipas no hay asaltos en las carreteras, en Tamaulipas hay la presencia del crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque los criminales están buscando Nuevo Laredo por donde pasan 10,000 trailers al día. Claro. Porque no se van a ir a una frontera por donde pasan 300 trailers al día. Pero el fenómeno es tan complejo, y en esta tiene razón Presidencia de la República, que ahí donde descabezas a las organizaciones, viene una pugna entre diferentes grupos por hacerse otra vez del poder. En Tamaulipas en los últimos años se aprendieron a los principales cabecillas de la delincuencia organizada y están en la cárcel. Lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno de rebatinga entre diferentes grupos en diferentes estados. Es un fenómeno complejo. Casualmente ahí donde más se le combate es donde más se nota. Yo te dejo sobre la mesa una percepción personal, Víctor. Para que la droga llegue a la frontera, atraviesa varios países y todo el territorio nacional. Y nada más se nota en la frontera. Sí. Cuando cruza la frontera llega hasta Chicago y Nueva York y otra vez desaparece.
Entonces, ahí donde más se le combate. Y todos los capos están en la franja norte. No, por supuesto. Cuando llega a que Estados no. Unidos la droga vuela. Por supuesto que no. Por supuesto que lo que pasa es que ahí donde más se le combate este fenómeno es donde más se nota. Pero hay que seguirlo Si combatiendo. tú llegaras a la presidencia de la República, amén de que tienes esta experiencia en Tamaulipas, tu estado, en este tremendo corredor, Ujú. ¿qué es lo que habría que hacer para luchar frontalmente, hacer la gran guerra de guerras contra el narco? ¿Se puede? Se puede. Se puede. El Estado mexicano es muy fuerte. Lo que hace falta es que haya coordinación. Tienes que tener un responsable. Alguien que rinda cuentas año tras año de cuál es el avance en el combate contra la delincuencia organizada. Que tiene muchos rostros, Víctor. En el norte se ve el rostro de la delincuencia organizada con el narcotráfico. Pero en el centro es el rostro de la delincuencia organizada en los secuestros. Y en el sur a lo mejor en el asalto a las carreteras. Y sigue siendo la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué necesitas? Primero, alguien que rinda cuentas anuales, de manera transparente, de los avances que se está haciendo en el combate a todos los grupos delincuenciales que ya están identificados. No nada más le pegues a uno, pégale a todos. Porque cuando le pegas nada más a uno, los demás se fortalecen. Tienes que pegarle a todos al mismo tiempo. Entonces, un solo responsable que rinda cuentas. Y luego todo el aparato del Estado. Con reuniones semanales para ver cómo vamos. Ese es un asunto, de los muchos asuntos que hay en este país, que exige que le pongamos atención permanente. Dime una cosa, ¿qué preferirías tú, ya en la presidencia de la República, utilizando el ejemplo que tienen los norteamericanos con su crimen organizado, que más que combates de control, como que dejan que trabajen en áreas determinadas y que se salga de esa área lo descabezan? ¿Estarías de acuerdo con este tipo de control o estarías de acuerdo con el combate ya sanguinario? Yo estaría de acuerdo con el combate, y te voy a decir por qué. Porque ¿quién establece la línea del control? Pues de Las Vegas, por ejemplo. No, bueno, pero bueno, ahí de alguna manera está legalizado el juego. Exactamente. Pero aquí lo que tienes que hacer es asegurarte que tú permanentemente lo combates y pedir en reciprocidad, en justa reciprocidad a los Estados Unidos que hagan su parte. Porque los policías muertos están de este lado de la frontera y no del otro lado de la frontera. Y el problema de fondo es el consumo del otro lado de la frontera. Si Estados Unidos cerrara la frontera, ¿qué te gusta? 15 días, un mes, para que no caiga, y con el avance tecnológico que tiene Estados Unidos, yo creo que puede hacerlo. Para que no llegue droga a los Estados Unidos, tendrían un problema grandísimo de salud pública en sus principales ciudades. Ese es el problema de fondo. Esto que dices es un tema verdaderamente central. Y si tú llegaras a la presidencia, sí te le pondrías al bien con los Estados Unidos para decir, sí estás construyendo bardas para que no pasen morenos. Pero con esas mismas bardas pasaría la misma droga, ¿no? Hay que tener clara la agenda de nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Mira, yo tengo, pues por ser fronterizo he tenido relación con ellos. A los americanos les tiene que quedar claro dónde están tus principios y dónde tus intereses. Sí. Y dónde están sus principios y dónde sus intereses. Y todo lo del centro es negociable. Y tenemos que, por el bien de México, aprender a negociar con los Estados Unidos. Es una negociación bilateral muy importante para México, sí, pero también muy importante para los Estados Unidos, por nuestra cercanía, por la frontera, por la interrelación que tienen nuestras economías. Hay que aprender a negociar con éxito con los americanos. Ya lo hemos hecho en periodos anteriores. Lo que pasa es que cuando tú tienes desdibujada la agenda, cuando no sabes qué les vas a pedir, sabiendo muy bien lo que ellos te van a pedir y lo que se van a llevar, pues entonces estás en desventaja. Tienes que tener un equipo de negociadores que piensen por encima de cualquier interés personal el interés de México y que le digan a los Estados Unidos, a ver, tú traes un problema con los migrantes hacia allá. ¿Tú crees que poniendo bardas los vas a parar? Si la única salida es que podamos desarrollar empleos, generar empleos en México para que les resulte atractivo quedarse e incluso para que les resulte atractivo regresarse. Entonces, si vamos de la mano y si va en serio el desarrollo regional, que además no le queda de otra, porque en este esquema de globalización son regiones del mundo las que compiten con otras regiones del mundo, y las otras regiones del mundo sí se están integrando, los Estados Unidos deben de compartir el mismo interés que nosotros para desarrollar a México. Pero fíjate lo que estás diciendo aquí.